Bienvenido a Alex Novelas. Todas las novelas son de sus respectivos actores. Con eso claro, comenzamos un trato. En el corazón de toda katana auténtica reside el Tamagane. Esta era una verdad que Tenji respetaba. El Tamagane no era acero común. Nacía de arena de hierro, Kance, fundida en un horno de arcilla tradicional conocido como tatara. Tenji siguió adelante, dejó sus cosas en un rincón, no tenía mucho, y comenzó. El proceso solía durar más de 72 horas, durante las cuales el fuego, la tierra y la resistencia humana se combinaban para dar fruto en forma de Tamagane. Cuando finalmente se abrió el horno, el resultado no fue un único metal uniforme, sino una constelación fracturada de acero. Algunas piezas ricas en carbono y quebradizas, otras blandas y resistentes, cada una con un destino diferente, como le gustaba decirle a Tenji. Para un forjador de espadas, este caos era sagrado. El Tamagane era raro, caro y su producción requería mucho esfuerzo. No se fabricaba en masa ni era fácil de reemplazar. Durante milenios, se le consideró no solo un material para la forja, sino algo vivo. Literalmente, un potencial en bruto esperando a que alguien lo moldeara. Los samuráis creían que sus almas residían en sus espadas, y los herreros trataban el Tamagane como la tierra de la que brotaría esa alma. Bastante poético, pero a los humanos les gustaba serlo. Tenji, sin embargo, era diferente a los demás. Había estudiado el arte de la forja y, por supuesto, la creación de espadas durante su adolescencia. Llegó a apreciar el proceso, ya que tenía un efecto relajante. Era especial crear algo así. De hecho, fue Tenji quien desarrolló el método de forja de espadas utilizado para crear las katanas modernas y quien se lo enseñó a los herreros que vivían en la tierra de los ancestros hace más de 1000 años. La forma de crear una katana adecuada se transmitía de maestro herrero a aprendiz, y por lo tanto, era un secreto celosamente guardado. Estaban empeñados en mantener vivas las tradiciones y hacer todo tal como les habían enseñado. Tenji, por supuesto, era diferente. Él había ideado el método. Podía, claro está, modificarlo. Y así lo hizo. Ya no tenía limitaciones en su enfoque, puesto que poseía el poder del chakra. En lugar de usar las llamas precalentadas de la forja, Tenji las apagó y creó las suyas propias con su chakra. Pero no se detuvo ahí. Usó el poder del sabio y lo infundió en sus llamas, ideando al instante un nuevo jutsu potencial. Arte sabio. Estilo fuego. Fuego puro. El Tamagane no era acero común. La arena de hierro, Kance, se colocaba dentro del tatara y se fundía. Un proceso que debía durar 72 horas se completaba en mucho menos tiempo. Tenji no descansaba. No lo necesitaba. Constantemente utilizaba el fuego sabio, a la vez que nutría sus células con esa energía. El herrero negó con la cabeza y le dijo a Tenji que se detuviera, pero que esperara a tener el Tamagane en sus manos antes de juzgarlo. Cuando el hombre tocó el acero, lo examinó comprobando su fractura y el sonido que producía. Lo que descubrió lo dejó atónito. «Esto es, Tamagane». «¿Pero cómo?», preguntó. Tenji no respondió al hombre y le arrebató el material, examinándolo con sus agudos sentidos. El acero reveló toda su naturaleza. Gradientes de carbono, tensiones internas, impurezas ocultas y resistencias latentes quedaron al descubierto con la misma claridad que el tejido muscular bajo la piel. Era muy superior a cualquier cosa que hubiera creado antes de su muerte. Tenji seleccionó solo las mejores rebanadas, aquellas con el equilibrio perfecto entre dureza y flexibilidad, y las apartó. El resto, aunque valioso según los estándares habituales de la herrería, fue descartado sin dudarlo. Al ver que desechaba el mejor material que jamás había visto, el herrero casi se atragantó y lo recogió como si fuera sagrado. A Tenji no le importó en absoluto. Antes de que comience el forjado propiamente dicho, el Tamagane debe purificarse. Tradicionalmente, o según la tradición que se desarrolló a partir de las enseñanzas de Tenji, el acero se doblaba y martillaba repetidamente, a menudo hasta 15 veces, creando miles de capas. Este proceso expulsaba las impurezas y redistribuía el carbono de manera uniforme por toda la hoja, asegurando que no se rompiera por fragilidad ni se desafilara por blandura. Tenji siguió este principio, pero no al pie de la letra. Volvió a usar el fuego sabio, sostenido por su chakra y la energía de la naturaleza. Ardió con gran intensidad y constancia, sin fluctuaciones de temperatura. Cuando el acero alcanzó la temperatura de forja y soldadura, Tenji lo dobló como lo había ideado hacía 1000 años. Una vez, 2 veces, 3 veces, una y otra vez. El herrero y sus aprendices quedaron boquiabiertos. Cada pliegue parecía impecable. No había burbujas de aire, ni uniones irregulares, ni pérdida de carbono.
Mientras que los herreros tradicionales necesitaban muchas repeticiones para corregir diferentes imperfecciones, Tenji solo necesitó un intento para lograr la perfección. Dobló el acero 7 veces porque intuía que doblarlo más debilitaría lo que ya era excelente. De este proceso surgió el hada, el patrón de vetas grabado en la superficie de la hoja. A diferencia de los estilos identificables de las escuelas conocidas, el hada de Tenji no seguía ningún linaje. Era único, solo suyo. Pero él no sabía que eso era un indicio en sí mismo. Este hada, podría ser. No, eso no es posible, ¿o sí? Se preguntó el herrero. Hacía mucho tiempo que había estudiado forja de espadas y conocía bien los distintos niveles de habilidad. Estaban los aprendices, que no sabían casi nada y solo ayudaban, y luego estaban los expertos, los verdaderos maestros. Pero incluso entre los maestros existían diferentes niveles de destreza. Se conocían los diversos estilos y técnicas. El que veía ahora era equivalente a lo que Hashirama era para un shinobi común. Una vez doblado, el acero debía ser moldeado en forma de lingote. Mientras lo hacía, Tenji le infundió poder sabio como refuerzo estructural. Cada paso que daba era un experimento para ver qué podía crear. Y hasta el momento, sentía que estaba creando su mayor obra maestra. La hoja fue tomando forma gradualmente bajo sus manos. El lomo, el filo, la cresta y la punta se fueron definiendo a medida que Tenji trabajaba. No forzó ninguna curvatura en el acero. Lo mantuvo recto. Antes del siguiente paso, llamado temple, los herreros tradicionales aplicaban una mezcla de arcilla a la hoja. El filo se recubría ligeramente o se dejaba al descubierto, mientras que el lomo recibía una capa más gruesa. Al templar en agua, el filo expuesto se enfriaba rápidamente, endureciéndose, mientras que el lomo, aislado térmicamente, se enfriaba lentamente y permanecía flexible. Esta técnica produjo el amón, la línea de temple visible que recorre la hoja. Tenji no usaba arcilla. En cambio, replicó su función con chakra, utilizando la técnica arte sabio, estilo agua para lograr un mayor efecto. Cuando Tenji enfrió la hoja en el agua, la transformación fue perfecta. La hoja se curvó naturalmente a medida que se formaba martensita a lo largo del filo, mientras que las estructuras más blandas permanecieron en el lomo. No había ninguna grieta, dijo el herrero asombrado. ¿Qué quieres decir? Este amón, es diferente a cualquier otro del que haya oído hablar. Ahora estoy más convencido que nunca. Tras el templado, la katana fue pulida. Este proceso, que normalmente requería semanas de trabajo meticuloso con piedras cada vez más finas, fue realizado personalmente por Tenji. Recurrió nuevamente al poder sabio para crear las piedras y pulir el filo a la perfección. Cuando el proceso concluyó, los ciudadanos de la Tierra del Hierro, que habían llegado en los 2 días anteriores, contemplaban con asombro la katana más perfectamente elaborada que el mundo había visto hasta entonces. Tenji se dirigió al herrero y le presentó la espada con profesionalismo. Él también estaba satisfecho. No solo había logrado adaptar el proceso de forja que había ideado antes de morir, sino que también se percató de la brillantez de la espada que había creado. A modo de prueba, infundió su chakra en ella. Como un poderoso torrente, su chakra fluyó uniformemente a través de la hoja. Por lo general, las mejores espadas eran las hechas de metal y chakra. Este tipo de armas permitían al usuario canalizar su chakra hacia ellas, otorgándoles propiedades adicionales. Dependiendo de la naturaleza de la transformación, los shinobi utilizaban numerosas combinaciones de jutsu. Era imposible crear espadas o armas que condujeran el chakra tan bien como las hechas de metal y chakra. Y sin embargo, cuando Tenji canalizó su chakra a través de la katana, esta brilló intensamente. Eso es, imposible. Se produjo un alboroto y varios samuráis se abrieron paso entre la multitud. Entre ellos estaba su líder. Al llegar, miraron a su alrededor para comprender lo que sucedía y luego se dirigieron al herrero. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta gente en la fragua? General Mifune. Le pido disculpas, pero, bueno, algo sucedió, dijo el herrero. Mifune era un guerrero samurái y el general de la Tierra de Hierro. Había llegado ese día para preguntar por otro lote de armas a los herreros cuando vio a la gran multitud. Como el samurái más hábil de la Tierra de Hierro, reconoció el motivo del alboroto. Miró a Tenji, que sostenía la katana, y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Quién hizo esto? Preguntó. Sí, respondió Tenji, y luego se volvió hacia el herrero. ¿Y bien? ¿Cuál es su veredicto? Preguntó. Si me permite preguntarle, ¿cuál es su nombre? Preguntó el herrero. Tenji, ¿por qué? Tenji, Eso es lo que pensaba.
¿Tu nombre es realmente Tenji? Preguntó Mifune. Sí, ¿y por qué es importante? Preguntó Tenji. Durante siglos, el arte de forjar espadas se perfeccionó y mejoró. Cada forjador siempre intentó crear la hoja perfecta, sin impurezas, perfectamente equilibrada y tan afilada como cualquier kusanagi. O al menos eso nos decíamos. En realidad, lo único que intentamos lograr es alcanzar lo que consiguió el primer forjador. Según la leyenda, el estilo original de forja se transmitía únicamente de maestro a alumno, y solo había un maestro por generación. Pero se perdió en la historia, y en todo el mundo, nos esforzamos por lograr la misma calidad en las hojas que las originales. Tenji miró al herrero con expresión neutral. No sabía de qué hablaban y, sinceramente, le daba igual. Aún así, los escuchó. Mifune fue quien continuó. Según la leyenda, este misterioso estilo se llamaba estilo Tenji. Algunos afirman que ya no importa, puesto que las espadas Kusanagi y las de los 7 espadachines de la niebla son mejores, pero no estoy de acuerdo. ¿Eres usuario de la forja estilo Tenji? Claro. Eso imaginaba. Me llamo Mifune. Soy el líder de los samuráis y el general de la Tierra de Hierro. Me gustaría invitarte. Mifune y Tenji estaban sentados uno frente al otro, tomando té. Nadie dijo nada. Mifune dejó que su invitado disfrutara del té y se relajara un poco antes de explicarle el motivo de la invitación. El experimentado samurái estudió la postura y los movimientos de Tenji, y reflexionó sobre lo que había visto y oído antes. Esto solo aumentó su curiosidad al ver a alguien que, según él, pertenecía al renombrado linaje de herreros Tenji y que además era un guerrero. Por ello, Mifune estaba seguro de que Tenji era un guerrero. Entonces, ¿por qué querías hablar conmigo, Mifune? Preguntó Tenji, sin usar ningún título honorífico. Me gustaría preguntarle si pertenece a alguna de las 5 grandes naciones, o si está afiliado a alguno de los territorios más pequeños. Yo no. Ya veo. Verás, Tenji-san, al ver la katana que creaste, me he puesto a pensar. La guerra ya ha estallado en casi todas las fronteras, y tal como van las cosas, las grandes naciones pronto la declararán oficialmente también. La tercera gran guerra shinobi está sobre nosotros. La Tierra de Hierro es un país neutral, que hace tiempo que siguió un camino distinto al de los shinobi. Pero incluso como país neutral, necesitamos proteger nuestras fronteras y preparar nuestras fuerzas y equipo para defender nuestro territorio. Pero ahora mismo carecemos de eso, más que nunca. Me preguntaba, si realmente no perteneces a ninguno de los otros países, ¿estarías dispuesto a fabricar las armas para nosotros? Naturalmente, la Tierra del Hierro te pagaría por esos servicios y te proporcionaría todos los materiales necesarios. Tenji tomó un sorbo de té y reflexionó. A decir verdad, después de haber creado la katana, pensó en experimentar más y tal vez fabricar más espadas de diferentes tipos. Así que esto le permitiría hacerlo. También le permitiría poner en práctica sus ideas para combinar chakra y jutsu con su manejo de la espada. Por lo que vio y por cómo se movía Mifune, era un maestro experimentado de Kenjutsu. Pero habría que ver si podría representar un desafío suficiente para ayudarlo a poner a prueba sus avances. Tras un momento de reflexión, respondió. Muy bien, puedo hacerlo. Sin embargo, tengo condiciones. ¿Qué tipo? Me iré cuando yo decida. Puede ser mañana o dentro de un año. Pero tengo derecho a irme en cualquier momento, sin importar cuántas armas haya creado ya. Ese es un riesgo que tendrás que correr. Naturalmente, estamos de acuerdo en eso, dijo Mifune. Necesitaré un lugar donde alojarme y un lugar para probar ciertas cosas. Concédemelo y todo estará listo. Esos son requisitos fáciles, Tenji-san. Tenji sonrió. Había sacado más provecho de este trato de lo que Mifune se imaginaba, y a la larga solo le beneficiaría. Siguiente capítulo. La espada sin forma. La tercera gran guerra shinobi no comenzó con una declaración de guerra, una votación del consejo ni una sola traición decisiva de una gran aldea. Empezó gradualmente, por agotamiento, miedo y dinero, o mejor dicho, por la falta de este. En los pocos años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial shinobi, el equilibrio que había mantenido a raya a las 5 grandes naciones ya se estaba desmoronando. La autoridad de los daimi se debilitó en todas las naciones, las economías se vieron afectadas y las aldeas shinobi, que antes servían como instrumentos del poder estatal, comenzaron a actuar con creciente independencia. A lo largo de las fronteras, especialmente en naciones más pequeñas como la Tierra de la Hierba, la lluvia y los ríos, las escaramuzas se volvieron habituales.
Las patrullas se enfrentaban entre sí, las caravanas de suministros desaparecían misteriosamente y los despliegues temporales se convertían en ocupaciones permanentes. Lo que hizo que este período fuera especialmente peligroso fue el desgaste. Las pérdidas aumentaban más rápido de lo que las aldeas podían reponerlas, ya que nadie las consideraba consecuencia de la guerra, puesto que aún no se había declarado oficialmente. Los veteranos morían, las reservas se agotaban y pronto incluso los niños, algunos recién salidos de la academia, eran armados y enviados al frente. Nadie lo llamaba aún guerra, pero todos comprendían en qué se había convertido. En el momento en que las grandes potencias se comprometieron por completo, el conflicto se volvió incontrolable. Era mejor para todos los involucrados comprometerse plenamente que prolongarlo y sufrir más pérdidas. Además, había intereses políticos en juego, ya que los daimyo temían por su poder. En un campo de entrenamiento, a las afueras de los aposentos del general samurái, dos hombres practicaban esgrima. El choque de los metales resonaba por toda la aldea. Mifune blandía su katana en el aire, utilizando chakra de rayo para potenciar al máximo su poder de penetración. Tenji permanecía allí, impasible, vestido con un kimono, con un brazo sosteniendo su katana y el otro relajado, colgando entre los pliegues de la tela. Alzó su katana y bloqueó el ataque de Mifune. Al hacerlo, la hoja se transformó ligeramente. Reaccionó al chakra de rayo que se aproximaba y, siguiendo la voluntad de Tenji, transmitida a través de su chakra, una transformación de naturaleza de viento envolvió la hoja y bloqueó la katana de Mifune, ahora cubierta de rayos. El chakra del viento cortó el rayo, haciendo retroceder a Mifune. El líder de los samuráis blandió su katana en el aire, intentando cortar las cuchillas de viento que Tenji lanzaba. Se vio obligado a cambiar de postura y utilizó las nuevas técnicas que había desarrollado durante sus entrenamientos con Tenji para acortar la distancia. Pero fue inútil. Los ojos de Mifune se abrieron de par en par al ver que la katana de Tenji volvía a transformarse. El aire se calentó y la hoja parecía casi chamuscada, desprendiendo una bocanada de humo. Los movimientos de Tenji parecían casi a cámara lenta a los ojos de Mifune, pues conocía la técnica, pero aún así vio su vida pasar ante sus ojos. Sin embargo, la experiencia le permitió recomponerse. Sintió que el corazón se le salía del pecho al percibir la muerte. Infundió todo el chakra que pudo en su siguiente y último ataque. Tras recubrirla de chakra, blandió su espada contra el ataque que sabía que se avecinaba, liberando una afilada media luna de chakra en el arco que describía al blandir la hoja. Isen. Tenji alzó ligeramente su katana y la bajó, realizando un sencillo tajo vertical. Pero al hacerlo, el chakra de fuego que había infundido en su espada se desató, y una gran ola de fuego se dirigió hacia el arco de chakra de Mifune. Ambos ataques colisionaron en el centro, y una explosión resonó, sacudiendo las paredes y el suelo. Jadeo, Mifune yacía en el suelo, jadeando. Su ropa estaba quemada por el calor residual del ataque. Había logrado neutralizar el ataque de Tenji, pero aún así fue lo suficientemente fuerte como para quemarle la ropa, aunque no le causó mucho daño físico, solo quemaduras leves. Tenji avanzó, con su katana ya desplegada en su cintura, y miró al hombre al que había llegado a considerar un amigo en los últimos meses. Solo, ¿qué es, esa espada? Preguntó Mifune. Bastante asombroso, ¿verdad? Tenji sonrió. A diferencia de Mifune, Tenji ni siquiera parecía un poco alterado. Se frotó el pulgar sobre la empuñadura de su arma y lucía una sonrisa de satisfacción. Increíble. Es como las espadas míticas. No estoy tan seguro de eso. Por lo que me has contado y por lo que he aprendido, lo mío está en una liga aparte, dijo Tenji. Y tenía razón. Había un motivo por el que todas las naciones, excepto el país del hierro, usaban shinobi y jutsu para luchar. Era increíblemente versátil. Un shinobi podía lograr hazañas inmensas usando chakra, algo difícil de replicar para un samurái. O al menos eso creía la mayoría. Tenji llegó, lo vio y rompió con todo lo establecido. Durante los meses que había estado allí, Tenji había perfeccionado sus técnicas de forja y creado una variedad de armas, y cada producto terminado era mejor que el anterior. Hasta que, finalmente, creó su obra maestra. Mugei-ken, la espada sin forma. Como su nombre indica, la espada no tiene una forma fija y puede transformarse a voluntad de Tenji. Al infundir su chakra en la hoja y usar la transformación de naturaleza que elija, la espada cambia de forma, permitiéndole atacar y defenderse a su antojo.
Lo más desconcertante de la espada es que, en su forma básica, no parecía una espada en absoluto, ya que carecía de filo. Si quisiera, Tenji podría simplemente usar su chakra para potenciarla y hacer que pareciera que luchaba con un palo negro. Una falta de respeto mayúscula, se podría decir. Pero eso no era del todo cierto. Tras meses de entrenamiento en diversas áreas, Tenji alcanzó el modo sabio, constante. Un estado en el que permanecía permanentemente en modo sabio, con la energía de la naturaleza llenando sus células y nutriendo su cuerpo en todo momento. Así, al canalizar su chakra hacia la espada, ésta contenía poder sabio. Y los efectos de este pequeño experimento eran notables. Se hizo más fuerte. Mucho más fuerte. Todos sus sentidos, su velocidad, fuerza, tiempo de reacción, capacidad de procesamiento y todo lo demás se potenciaron hasta límites insospechados. Y lo mejor de todo era que era permanente. Al nutrir sus billones de células, afectó la esencia misma de su ADN, y con cada división celular, células más fuertes y mejores reemplazaban a las antiguas. Uf, gimió Mifune. ¿Estás bien? Me siento viejo, se quejó Mifune. No eres viejo. Simplemente has perdido práctica. Fuera de práctica. ¿De qué estás hablando? Practicamos boxeo a diario y siempre termino así. No sé por qué te quejas, has progresado, dijo Tenji encogiéndose de hombros. ¿Progreso? Sí, he progresado. ¿En cómo no morir? Esto es ridículo, totalmente ridículo. ¿Tienes idea de lo que has creado? Has creado una espada capaz no solo de canalizar chakra a la perfección, sino también de transformar la naturaleza y lanzar tales ataques. Esto rivaliza, no, esto supera a todas las espadas míticas del mundo. ¿Qué más puede hacer, ¿Absorber chakra o algo así? Tú. No lo dices en serio. También puede absorber chakra. Mifune parecía haber perdido la cabeza. Estar en presencia de Tenji durante meses tenía ese efecto. Tenji no había mentido, Mifune había progresado, pero Tenji también, y si comparábamos su progreso, bueno, era comprensible que Mifune estuviera algo exasperado. Por suerte, Tenji no le había contado qué más podía hacer Mugeiken. Eso habría sido demasiado. ¿Cómo van las cosas con la guerra? Preguntó Tenji. Mifune se había bañado y cambiado de ropa. Estaban tomando té juntos y relajándose. Las hojas que usaron para prepararlo provenían de árboles que Tenji había creado experimentando con la transformación de la naturaleza. Pero ese era un tema para otro momento. No pinta bien. Tras el suicidio de Sakumo Atake de Konoha, la situación empeoró. El primer y más devastador frente surgió en el oeste, extendiéndose por el país de la hierba. Allí, Konohagakure e Iwagakure se encuentran inmersas en una sangrienta batalla. Iwagakure se había infiltrado en el país de la hierba en un intento por estrangular la logística de Konoha y forzar un lento colapso. Pero, por lo que hemos podido averiguar, hasta ahora no ha funcionado. Ahora, tenemos una guerra implacable de emboscadas, contra emboscadas y destrucción de las líneas de suministro. El clan Uchiha está luchando principalmente en ese frente y ha logrado detener el avance de Iwa casi por completo. Pero no han conseguido retroceder al país de la piedra. El segundo campo de batalla principal se extiende por la tierra de las aguas termales y la tierra del hielo, entre Konohagakure y Kumogakure. Este es el segundo frente al que Konoha debe enfrentarse, y es el más cercano a nuestra tierra de hierro. Tuvimos que impedir cualquier intento de infiltración en la tierra de hierro. Como país neutral, no queremos involucrarnos en batallas, y si los shinobi lograran cruzar nuestras fronteras, no podríamos mantener nuestra neutralidad. El tercer Raikage aún se encuentra en Kumo y no participa personalmente en el combate, pero sospecho que, por cómo se están desarrollando los acontecimientos, hay intrigas de poder en marcha, con 3 países que buscan doblegar a Konoha. Esto me lleva al tercer campo de batalla principal. Tsunagakure y Konohagakure también se enfrentan. Sin embargo, parece que Konoha ha logrado mantener la línea del frente en lo profundo del país de los ríos, obligando a Suna a ceder ligeramente. Pero es improbable que conserven esta posición, ya que luchan en 3 frentes, y podrían llegar a ser 4. Kirigakure también ha comenzado a moverse y a buscar problemas para Konoha. Sin embargo, aún no está claro cómo se desarrollará la situación ni de qué manera lo harán. Tenji asintió y miró el mapa que tenía delante. Podía ver la tremenda presión a la que se enfrentaba la Tierra del Fuego en ese momento. Lo que le sorprendió fue que era peligrosamente similar a la que su tierra de los ancestros tuvo que soportar hace más de un milenio.
La Tierra del Fuego y, antes que ella, la Tierra de los Ancestros, gozaban de una ubicación geográfica privilegiada para la agricultura de todo tipo. Contaban con agua suficiente y un clima agradable que permitía el cultivo de cualquier cosecha. Naturalmente, esto despertaba la envidia de sus vecinos. En esta ocasión, la Tierra del Fuego se enfrenta a tensiones y problemas mucho mayores que la Tierra de los Ancestros, debido a su enorme extensión. Se encontraba en el centro de la atención, entre todos los demás países. Todos codiciaban la abundancia de recursos a la que tenía acceso la Tierra del Fuego. Tenji había dado pasos agigantados cuando era emperador de la Tierra de los Ancestros, sembrando pequeñas discordias entre sus vecinos y preparándose para tensiones políticas. Debía estar preparado para tales situaciones, al igual que la Tierra del Fuego en ese momento. Sin embargo, un instante de distracción e inexperiencia juvenil en asuntos amorosos lo hicieron desviarse por un breve momento. Pero eso ya era suficiente, y parecía que también lo era para la Tierra del Fuego. Mifune había aclarado algunas dudas que Tenji aún tenía sobre la historia reciente, el origen de los distintos países y la fundación de las aldeas ocultas. Y lo que llegó a comprender fue que Ashirama Senju era el mayor necio del que jamás había oído hablar. Era tan miope que todo su poder resultó inútil al final, y su sueño de paz se vio frustrado. Pero Tenji había aprendido de su error y no lo repetiría. Tenji terminó su té y dejó la taza sobre la mesa. ¿Ya es hora?, preguntó Mifune mientras Tenji se ponía de pie. Sí. Ya es hora de que me vaya. He pedido suficientes días libres. Alguien me está esperando y no puedo permitirme hacerla esperar. No te lo puedes permitir. Mi corazón, Mifune, mi corazón no puede permitírselo. Me estoy impacientando. Lo entiendo. Espero que la encuentres. Debe ser una mujer increíble si la estás buscando. Tenji sonrió con tristeza. Lo más increíble. Al fin y al cabo, es mi esposa. Adiós, Lord Tenji. Mifune cuidaba del hombre al que había querido llamar amigo, pero por alguna razón no podía. Desde que lo conoció, tenía la sensación de que Tenji estaba en otro plano, por encima de todos ellos. Esperaba con ilusión sus logros. Siguiente capítulo: Itachi Uchiha. Feliz Navidad. El país de la hierba era un campo de batalla en un estado lamentable. El país servía de escenario para las grandes potencias. El país del fuego, con los ninjas de Konoha, y el país de la tierra, con los ninjas de Iwagakure. El conflicto llevaba ya un año y había causado estragos entre los pobres habitantes del país de la hierba, aunque a nadie parecía importarle. El humo se elevaba del suelo, proveniente de árboles quemados y piedras destrozadas. El aire tenía sabor a hierro, humo y tierra húmeda y seca, ambas utilizadas para diversos jutsus. A lo lejos, retumbaban explosiones, como siempre. Jutsus de estilo tierra transformaban el paisaje, jutsus de fuego quemaban todo lo inflamable. A un lado se encontraba el campamento de Konoha. Liderado por el clan Uchiha, estaba compuesto principalmente por shinobi Uchiha. Sin embargo, también había muchos shinobi nacidos de civiles que no pertenecían a ningún clan. Ellos fueron los verdaderos héroes de las guerras, o los verdaderos perdedores, ya que fueron utilizados como carne de cañón. Ningún clan estaba dispuesto a ver morir a sus miembros. El campamento, reforzado a toda prisa y en constante reabastecimiento y reubicación, estaba sumido en un ambiente sombrío. Los ninjas médicos trabajaban frenéticamente, con las manos brillando en verde, mientras los shinobi heridos gritaban o guardaban silencio. El emblema del clan Uchiha adornaba muchos de los chalecos antibalas, y se veían abanicos rojos y blancos por doquier, al igual que sus característicos ojos rojos. Fugaku Uchiha, el patriarca del clan Uchiha, se movía por el campamento, con su Sharingan girando mientras rastreaba amenazas, avances y shinobi a su alrededor con una rapidez imperceptible para cualquier ojo. Su rostro permanecía impasible, sin revelar emociones. Sus órdenes eran tajantes y definitivas, pero estaba dispuesto a escuchar a sus consejeros. A diferencia de otros frentes, Fugaku comprendía que esta guerra y su posición en ella eran únicas. El resultado de su bando podría cambiar el panorama político de Konoha para el clan Uchiha. Y eso era algo que necesitaban desesperadamente. Miró hacia atrás. Allí, un poco demasiado cerca, pero también demasiado lejos para cualquier acción en el campo de batalla, estaba un niño pequeño. Quiso sonreír al verlo, expresar su orgullo, pero no pudo. No hoy. No ahora. El niño permanecía en silencio, demasiado silencioso desde que llegaron al frente. Fugaku había considerado una buena idea traerlo allí, para mostrarle lo que significaba librar una guerra, para que comprendiera su posición y su papel en el clan Uchiha y en la aldea.
Sus ojos oscuros estaban muy abiertos, reflejando llamas y muerte. Se aferraba al borde del manto de su padre con dedos pequeños y temblorosos. Cada grito que resonaba no muy lejos parecía desgarrarlo. Cada persona que caía quedaba grabada en su memoria. Fugaku bajó la mirada solo una vez, brevemente, como para asegurarse de que su hijo seguía allí. Vivo y consciente. Lamentablemente, no pudo quedarse y lograr lo que deseaba, pues el campo de batalla lo requería de nuevo. Quédate aquí, Itachi, dijo con voz baja pero firme. No te muevas. Pase lo que pase. Itachi miró a su padre con expresión contradictoria y asintió. Sin embargo, antes de que Fugaku pudiera marcharse, la tierra se abrió. Una enorme serie de lanzas de piedra emergió del suelo, destrozando la formación frontal de Konoha. Los shinobi fueron lanzados a un lado y empalados como muñecos. El polvo cubrió el aire, cegando a todos. A todos, excepto a los Uchiha. De la nube de polvo emergieron los ninjas de Iwa. Parecían furiosos y llenos de sed de sangre, listos para matar a cualquiera. Fugaku actuó de inmediato, su Sharingan se llenó de chakra, justo a tiempo para bloquear el primer golpe. El impacto agrietó el suelo bajo sus pies, pero estaba preparado. Le siguió un segundo golpe, más fuerte, una espada corta que surcó el aire, pero fue bloqueada por uno de los kunai de Fugaku. «Padre», gritó Itachi. Su voz se perdió entre los gritos y el estruendo de la pelea. Fugaku giró en el aire y usó un ligero genjutsu contra el ninja de Iwa. Luego se impulsó desde el suelo y apuñaló al ninja en la garganta, matándolo en el acto. Pero antes de que pudiera atender a Itachi, lo insultaron de nuevo y lo obligaron a defenderse. Por primera vez, Fugaku lo sintió. Peligro. Peligro real. No el peligro de morir, sino la amenaza de perder a su hijo. Y eso era mucho peor. Itachi, por otro lado, sintió la amenaza de muerte por primera vez. Al fin y al cabo, solo tenía 4 años y se había criado en Konoha, una de las aldeas ocultas más ricas y seguras del mundo, si no la más rica. Intentó llamar a su padre, pero se perdió en el caos casi de inmediato. Esquivó varios shuriken por puro instinto y trató de esconderse en algún lugar, con la esperanza de que su padre lo encontrara. Recogió una espada rota del suelo y, de alguna manera, no comprendió cómo, logró apuñalar a un shinobi. Vio cómo la vida abandonaba el cuerpo del hombre y sus ojos se oscurecían. No podía moverse y, sin saberlo, aquella experiencia traumática despertó en él el poder del clan Uchiha. Con tan solo 4 años, Itachi desbloqueó el Sharingan. Con su nueva visión dinámica, Itachi vio a un ninja de Iwa rugiendo atacándolo. Entonces, el mundo cambió, no por una explosión ni por un jutsu, sino por un susurro. Cortador de tiempo. El shinobi de Iwa se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. Itachi no comprendía lo que veía, pero algo invisible cortó el espacio entre los latidos de su corazón. En un instante, el shinobi quedó congelado, y al siguiente, aparecieron finas líneas en sus cuerpos. Sus armaduras y cuerpos se partieron limpiamente en varios pedazos bien definidos. La física hizo su trabajo y, un momento después, la sangre brotó a borbotones, formando gruesos arcos antes de que sus cuerpos se desintegraran. Itachi se giró y vio a un Uchiha allí de pie. Sus ojos eran inconfundibles, al igual que su chaleco antibalas y su cinta en la cabeza. Pero su presencia era diferente. Su postura, el estado de su ropa y, sobre todo, sus ojos. Lucía impecable, como si acabara de llegar al campo de batalla y no llevara mucho tiempo luchando. Y cuando sus miradas se cruzaron, Itachi sintió presión. Por un instante, el campo de batalla se desvaneció para Itachi, atrapado en la mirada de Uchiha. El humo, los gritos, la guerra misma, todo parecía lejano. Miró al muchacho y sintió un dolor punzante en el pecho. Tan joven. Eres incluso más joven que los demás, dijo con tristeza. Muere, Uchiha. Gritó un shinobi de Iwa. El hombre se colocó frente a Itachi y lo empujó suavemente hacia atrás. Su mano se posó en la empuñadura de su espada sin prisa. Los shinobi de Iwa cargaron hacia adelante, furiosos por la pérdida de tantos jonin. Balas de piedra surcaban el aire, muros de tierra se alzaban y se derrumbaban. Y todos apuntaban al nuevo Uchiha que nadie había visto antes. Desenvainó su okatana, y al hacerlo, pareció que su brazo desaparecía momentáneamente, para luego reaparecer. Su velocidad era tal que no pudieron seguirlo con la mirada. Pero ocurrió algo aún más extraño. La okatana cambió de forma y apariencia. La hoja, la empuñadura y la tsuba se volvieron completamente blancas. La tsuba se transformó en un círculo hueco con forma de copo de nieve, y una cinta blanca surgió del pomo.
El aire se enfrió de inmediato, instaurando una calma inusual sobre el campo de batalla, algo que, en realidad, era imposible. El hombre blandió la espada horizontalmente. El mundo pareció cambiar. Una vez más, todos los shinobi de Iwa se congelaron. Solo que esta vez, literalmente. Todos se convirtieron en hielo y cayeron al suelo. Al hacerlo, el hielo se hizo añicos, y con él, sus cuerpos. Los ojos de Itachi se abrieron de par en par ante este resultado. No había visto cómo la espada de Uchiha había cambiado, solo que lo había hecho. No lo vio hacer nada más que blandir la hoja horizontalmente, y eso bastó para matar a todos esos shinobi. Miró al hombre con expresión contradictoria. El hombre se giró y vio el profundo trauma que aquel día había infligido al pequeño, y negó con la cabeza. Se arrodilló en el suelo frente a él. Todo el peligro y la dureza habían desaparecido de su rostro, dejando una expresión apacible. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Itachi Uchiha. Itachi, ¿eh? Soy Tenji. Encantado de conocerte, Itachi. Dime, ¿qué hace un chico como tú en los frentes? ¿Dónde están tus padres?, preguntó. Itachi estaba confundido. ¿Acaso no deberían todos los Uchiha saber quién era su padre? Pero, por otro lado, era posible que ese hombre no supiera que era hijo de su padre. Después de todo, el clan Uchiha era muy grande. Y él tampoco había oído hablar de ese hombre, así que sería de mala educación dar cosas por sentadas. Mi padre es Fugaku Uchiha, el jefe del clan. Esto hizo que Tenji entrecerrara los ojos. ¿El jefe del clan? ¿Y entonces qué haces aquí? Mi padre me trajo aquí para mostrarme el campo de batalla y por qué estamos luchando. ¡Qué vergüenza! Este mundo se ha ido al garete. Nunca me he sentido tan avergonzado de mis descendientes. Tenji se puso de pie de nuevo y miró a su alrededor. La batalla aún continuaba. Era hora de ponerle fin. Fugaku se dispuso a reunirse con su hijo, pero otro jutsu de tierra se dirigió hacia él. Era demasiado amplio para esquivarlo limpiamente, pues si lo hacía, afectaría a sus compañeros de clan. Así que lo enfrentó y, en respuesta, usó un jutsu de fuego. Tenji dio un paso al frente. Esta vez, no desenvainó su espada. El suelo bajo sus pies se vio afectado, pues su chakra reaccionó a su intención. El viento se comprimió, creando una capa de cuchillas afiladas que envolvía su cuerpo. Cada uno de sus movimientos enviaba cuchillas invisibles que atravesaban las filas enemigas mientras Tenji arrasaba con los shinobi. Toda armadura fue cortada, y sus cuerpos cayeron al suelo sin vida. Quienes presenciaron la técnica inmediatamente la relacionaron con el tercer Raikage y su armadura relámpago. Pero aquello era viento, no relámpago. Estilo de viento. Movimiento cortante. Fugaku se quedó mirando, olvidando momentáneamente la batalla. Esto no era un ninjutsu como los que había visto en los archivos del clan Uchiha. Tenji no usaba sellos. No había movimientos innecesarios. En cuestión de segundos, la amenaza inmediata desapareció, y los shinobi de Iwa que aún quedaban y que habían presenciado la masacre huyeron aterrorizados. La batalla aún no había terminado del todo, pero esta parte ya estaba concluida. Tenji se volvió hacia Fugaku. Deberías irte, dijo. Llévate a tu hijo de aquí. Fugaku respondió bruscamente. No le des órdenes al jefe de tu clan. Este mundo está lleno de muerte, traición y codicia, dijo en voz baja. Tu hijo ha quedado traumatizado por tu egoísta sueño de mejorar la posición de tu clan en la aldea. Eres una vergüenza para tu nombre y deberías avergonzarte de ti mismo. Fugaku vaciló. Algo en la voz de aquel hombre le impactó profundamente. Pero su orgullo seguía intacto, y no toleraría la falta de respeto de nadie, y menos aún de un compañero del clan Uchiha. Sin embargo, su ira se desvaneció en el instante en que miró a los ojos de Tenji. Allí vio la certeza de la muerte si lo desafiaba. Era una verdad innegable que, sin importar la época, el poder siempre tenía la razón al final. Pase lo que pase, si tenías poder, podías hacer lo que quisieras con quien quisieras. Así que, cuando Fugaku vio y sintió el inmenso peligro que emanaba de Tenji, simplemente asintió con la cabeza. Vamos, Itachi. Nos vamos. No regresarían a Konoha de inmediato. Aún les tomaría tiempo, ya que la batalla continuaba. Pero Fugaku ignoró la lucha para finalmente atender a su hijo. Al ver esto, Tenji los observó y luego se dio la vuelta. Había algo en Itachi que le intrigaba, y descubriría qué era. Pondría fin a la lucha ese mismo día y seguiría su nueva convicción sobre cómo cambiar el mundo. Había estado usando su genjutsu especial para hacer creer a todos que era un Uchiha, pero en realidad no importaba.
Sin embargo, le servía para llegar a donde quería sin ser molestado. Siguiente capítulo. Ven y encuéntrame. Avatar. Los shinobi de Iwa se habían retirado por el día. Sus bajas habían aumentado demasiado rápido como para continuar el ataque. Tenji había hecho mucho y matado a muchos hombres y mujeres en la batalla. Si alguno de sus antiguos subordinados, o incluso Kaguya, lo viera ahora, pensarían que había cambiado mucho. Era conocido por buscar la paz y no la guerra, así que ¿cómo podía ser tan cruel ahora y matar a tanta gente? Todos estarían equivocados. Si bien era cierto que las acciones de Tenji parecían haber cambiado, no era que él mismo hubiera cambiado. En primer lugar, había aprendido de la experiencia que lo llevó a la muerte. Había aprendido todo lo que pudo, reunido toda la información disponible y se había entrenado. Lo que tenía era experiencia y mayor madurez. A lo largo de su llegada a estos tiempos, había escuchado a otros contarle lo que habían hecho sus descendientes y había visto las consecuencias. Y había llegado a una sola conclusión. Él era el único con la habilidad y el talento suficientes para ostentar una posición de autoridad. Era el emperador y comprendía que casi nadie poseía la sabiduría o el talento necesarios para ocupar ese cargo. Sus hijos habían demostrado que el poder por sí solo no bastaba para justificar una posición de autoridad. El ejemplo más reciente era Ashirama Senju. Tenía el poder de acabar con la guerra definitivamente, tenía el poder de matar a Madara Uchiha y aún así llevar a cabo su plan de crear una aldea. Tenía un poder inmenso en sus manos, pero decidió dividirlo, en forma de bestias con cola, y lo regaló. Tenji comprendió que alguien debía estar al mando y mantener bajo control a quienes lo rodeaban y a quienes estaban por debajo. Puede sonar condescendiente, pero era la verdad a la que Tenji había llegado. La mejor solución era un gobernante único que valorara la paz, pero que estuviera dispuesto a sofocar toda oposición y codicia cuando surgieran. Sin embargo, la forma en que esto se lograra seguía siendo relevante. Kaguya tenía una idea similar, pero les había arrebatado el libre albedrío a las personas. Algo así no era buena idea, ya que algunos podrían llegar a enfrentarse a su poder, como se vio cuando Agoromo y Amura lucharon y derrotaron a su madre. Tenji también comprendió que, con su talento, mantener la paz una vez que ostentara el poder sería sencillo, pues esta vez haría las cosas de manera diferente. Eliminaría toda oposición y se alzaría en la cima. Sin embargo, este era un objetivo a largo plazo. El deseo e interés inmediato de Tenji era encontrar a su esposa. Cada día que sabía que estaba sellada era doloroso para él. Pero ya tenía un plan. Pensó en irrumpir en la luna directamente, pero lo pospuso por ahora, sin estar del todo preparado para lo que eso implicaba. Pero el plan ya estaba en marcha. Tenji recorrió el campamento de Konoha, recibiendo numerosas muestras de agradecimiento a su paso. Por el momento, no le importaban, pero cada instante era una oportunidad para aprender y obtener nueva información. Buscaba a Itachi Uchiha. Había sentido algo en aquel niño, algo que no había percibido hasta entonces. Sintió una conexión especial con él, un vínculo que parecía unirlos, más allá de un simple parentesco lejano. Tenji utiliza constantemente el genjutsu especial que desarrolló. Mediante la liberación de Jin y su difusión a través de la energía natural, satura la energía del entorno y hace que todos vean exactamente lo que él desea. Por eso, todos creen que es un Uchiha, ya que les hace ver un Sharingan y la apariencia y vestimenta típicas de los Uchiha, aunque es evidente que no los posee. Nadie lo detuvo, pues usó el genjutsu para que lo ignoraran. Entró en la tienda y vio a Itachi sentado allí, mirando al vacío. Tenji se acercó y se sentó junto al chico. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Itachi Uchiha miraba al suelo. Tenía las manos juntas sobre el regazo, como si temiera dejar caer algo frágil en su interior. ¿Cómo te sientes? El niño pensó durante varios segundos antes de responder. Cuando lo hizo, su voz era tranquila, firme y demasiado pausada para su edad. Aún no lo sé, dijo Itachi. Aún no lo entiendo. Creo que lo entenderé más adelante. ¿La guerra? ¿O el propósito detrás de tales acciones? Preguntó Tenji. Itachi asintió. ¿Tienes miedo? Preguntó Tenji finalmente, ahora que has visto la batalla y la muerte. Itachi no respondió. Pero Tenji vio cómo apretaba los puños y se le ponían los nudillos blancos. Se sintió frustrado y comprendió por qué. El chico tenía miedo, pero por razones inesperadas. Es normal tener miedo. Todo el mundo tiene miedo cuando pasa por momentos así. Itachi miró a Tenji con ojos inquisitivos. ¿Tú también? Preguntó. Por supuesto. Pero yo temo cosas diferentes a las tuyas. El miedo nace de la incertidumbre.
Itachi asintió levemente con la cabeza y se puso a pensar. Era un niño muy sensato, y aunque esta experiencia lo había traumatizado, la analizó detenidamente e intentó ser objetivo. Está mal. ¿Incorrecto en qué sentido? Pocos adultos toman decisiones, respondió Itachi, y todos sangran. Lo llaman protección, pero los que necesitan protección son los que son enviados a luchar. Ya eres más sabio que todos los gobernantes que he conocido, dijo Tenji en voz baja. ¿Has luchado en muchas guerras? Preguntó el chico. Sí. ¿Creías en ellos? Tenji guardó silencio por un momento y luego optó por responder con sinceridad, sin importarle que estuviera hablando con un niño de 4 años. Antes creía que uno debía estar preparado para la guerra si quería la paz. Hace mucho tiempo, pensé que la fuerza podía romper el ciclo por completo, y que la inteligencia y la prosperidad podían crear un mundo donde todos fueran felices. Fui en contra de las antiguas tradiciones de mi tierra y de gran parte de lo que mi padre me enseñó. No fue bien recibido. Los de alta cuna se volvieron codiciosos, y los demás no comprendieron del todo lo que estaba haciendo por ellos. ¿Qué pasó? Preguntó Itachi. La paz no se mantiene solo con buenos deseos. Hay que protegerla, o imponerla. Mi postura de conceder tanta libertad como me fuera posible fue malinterpretada y mis esfuerzos traicionados. ¿Y ahora? Preguntó Itachi. Ahora entiendo que las cosas no pueden salir como yo las intenté. El poder sin rumbo es tiranía. Pero la paz sin rumbo será mal utilizada y devorada por los codiciosos e intrigantes. ¿Entonces un mundo pacífico es imposible? Preguntó Itachi. No. Pero se necesitan cimientos muy sólidos para construir algo así. Al final, quienes ostentan el poder deciden cómo funciona el mundo. Los vencedores dictan la historia misma. ¿Qué era necesario? ¿Qué era justo? Entonces, nada cambia realmente, dijo Itachi. Puede ser, respondió Tenji. Pero solo si alguien se vuelve lo suficientemente fuerte como para que su versión de la paz no pueda ser ignorada. Itachi volvió a levantar la vista. ¿Fuerte como mi padre? Preguntó. Jaja, no, niño. Mucho más fuerte, dijo Tenji con sinceridad. Lo suficientemente fuerte como para enfrentarse solo al mundo entero y salir victorioso. Si me hago fuerte, dijo Itachi, ¿tendré que hacer daño a la gente? Sí, dijo Tenji, lo harás. Y eso está bien, siempre y cuando seas capaz de saber cuándo hacerlo y cuándo no. Pero esas cosas llegarán con el tiempo y la experiencia. Itachi y Tenji siguieron conversando un rato. Los días transcurrieron mientras la situación en Iwagakure se calmaba poco a poco. Los muertos fueron enterrados, las tiendas reconstruidas y los heridos se recuperaban. Durante esos 2 días, Tenji habló con Itachi, influyendo gradualmente en su joven mente para que adoptara una perspectiva que podría cambiar el curso de la historia. Tenji también se ocupó de Itachi, quien continuaba con su propia investigación, buscando la mejor manera de llegar hasta Kaguya y liberarla. Por ello, utilizó todo lo que pudo encontrar sobre el extenso linaje para intentar hallar la manera de llegar a la raíz del problema. Los límites del linaje del clan Uchiha, el Sharingan, estaban estrechamente ligados a su hijo Hagoromo, y esto podría ayudarle a conectar con Kaguya. Pero aunque llegó a comprender mucho mejor las cosas, aún no era lo que buscaba. Así que, cuando Fugaku finalmente estuvo listo para traer a Itachi de vuelta a Konoha, Tenji le reveló su verdadera identidad al joven. ¿A dónde irás ahora? Preguntó Itachi. Voy a recuperar a mi esposa. Ha sufrido demasiado tiempo, respondió Tenji. ¿Y luego qué? ¿Qué harás entonces? Entonces recuperaré lo que nos fue arrebatado. Soy el emperador Tenji Otsutsuki, y recuperaré el poder que nos fue arrebatado mediante subterfugios y mentiras. Itachi, eres más como un hijo para mí que la mayoría de quienes comparten mi sangre. Tu talento es superior al de casi todos los que te precedieron, y todo esto sin que te hayas esforzado. Cuando llegue el momento de tomar una decisión difícil, ven a buscarme. Puedes acudir a mí y pedirme ayuda. Adiós, Itachi. Tras decir eso, Tenji desapareció. Su figura brilló por un instante y luego se desvaneció. No le había mentido a Itachi. Había algo que los unía, algo más allá de la sangre. Comprendía que las reencarnaciones de sus nietos, Indra y Asura, aparecían en casi todas las generaciones para continuar la lucha que habían comenzado siglos atrás. Tenji sentía que Itachi no era la reencarnación de Indra, sino algo más. Y fuera lo que fuese, lo hacía especial. Su talento era, sin duda, extraordinario y superior al que habría alcanzado si la historia hubiera sido diferente. Desbloqueó su Sharingan a los 4 años.
Tenji continuó su camino. Viajó hacia el sur, atravesando la tierra de la hierba y llegando a la tierra de la lluvia. Allí llovía casi constantemente, y el agua desembocaba en un gran lago que rodeaba a Megakure, la aldea oculta por la lluvia. Para entrar en la tierra de la lluvia, Tenji tuvo que usar su forma especial de genjutsu una vez más, ya que las fronteras estaban bien protegidas. Los ninjas de Ame patrullaban la zona y eran conocidos por su mal genio. Fue durante su travesía por la tierra de la lluvia cuando Tenji escuchó algunas noticias interesantes. ¿Anzo? Preguntó Tenji al ninja que estaba frente a él. Sí. El shinobi estaba bajo su genjutsu, siendo interrogado. Una forma provechosa, según Tenji. El uso de la liberación yin y yang ocultaba tanto potencial que, a ojos de Tenji, merecía un estudio y una experimentación exhaustivos. ¿Anzo de la salamandra? Sí. Tenji recordó algo que Mifune le había contado. Le había hablado de sus experiencias y de lo que ocurrió en un enfrentamiento extraordinario con Anzo. ¿Recuerdo Anzo de la salamandra? ¿Por qué se llama así? Preguntó Tenji mientras tomaban té. En algún momento de su infancia, Anzo encontró una salamandra negra con un veneno mortal en su aldea. Cuando murió, Anzo tomó su saco de veneno y se lo implantó en el abdomen izquierdo. Lo hizo para volverse resistente al veneno y que su propio cuerpo se volviera tóxico. Me contó que podía envenenar a la gente cercana con solo respirar sobre ellos. Esto provocó que todos le tuvieran miedo, ya que era solo un niño. Para proteger a quienes lo rodeaban, tuvo que empezar a respirar a través de la máscara que usa constantemente. Pero la máscara también lo protege del veneno. Si resultara herido en el abdomen y el saco de veneno se rompiera, el líquido se derramaría y se vaporizaría, creando una enorme nube de gas tóxico. Incluso con su considerable resistencia a los venenos, respirar algo así lo paralizaría. Aparentemente, no sería suficiente para matarlo, pero les daría una oportunidad a sus enemigos. Por eso, siempre que se enfrenta a oponentes que podrían herirlo, se ve obligado a llevar la máscara puesta en todo momento. Ya veo, así que su amor por las salamandras le hizo querer ser una. Pero fue estúpido y no pensó que tal vez no podría soportar el veneno cuando se implantó el saco tóxico en el intestino. Sí. Fin del flashback. Tenji recordó aquella conversación que tuvo con Mifune. Pero al oír el nombre de nuevo, se detuvo. Algo le trajo a la memoria un recuerdo al oír a Anzo mencionar el nombre de las salamandras. Pero no era un buen recuerdo. Tenji decidió dejar de lado la aldea oculta de la lluvia por el momento y la rodeó en dirección a otro campo de batalla. El campo de batalla entre la Tierra del Fuego y la Tierra del Viento. Konoha contra Sunagakure. Siguiente capítulo. La arena roja. Avatar. El viento procedente del oeste del frente Konoha/Suna traía consigo calor y olor a sangre a partes iguales. Este era el campo de batalla de Sunagakure. Caluroso, seco, hostil, implacable y venenoso. Los shinobi de Suna hacían honor a su reputación. Muchos ninjas de Sunagakure utilizaban técnicas de elemento viento, que podían realizar con o sin abanicos. Eran especialistas en venenos, como lo era Chiyo, una ninja de nivel Kage, y utilizaban jutsus de marionetas. Los shinobi de esta aldea creían que el cumplimiento de una misión era lo más importante en la vida de quienes intentaban llevarla a cabo. Por ello, buscaban la victoria en la batalla sin piedad, e incluso si el fracaso era inevitable, intentaban lograr cualquier éxito posible contra su enemigo. La guerra entre el país del fuego y el país del viento fue peculiar. Eran el país con menos recursos y, por lo tanto, el que más ansiaba la victoria. En ese momento, contaban con 4 shinobi capaces de infligir un gran daño a los shinobi de Konoha, y eran despiadados y conocidos en todo el mundo. El primero fue el tercer Kazekage, aclamado como el Kazekage más poderoso de la aldea en su época, por su dominio de la arena de hierro. Tras estudiar al Jinchuriki de su bestia con cola, Shukaku recreó sus poderes de manipulación de arena combinando su propio chakra magnético con polvo de hierro, lo que dio origen a la técnica de la arena de hierro. El tercer Kazekage utilizó su Kekkei Genkai, que combinaba sus naturalezas de viento y tierra, para crear la liberación magnética. El segundo era el Jinchuriki del Shukaku de una cola. A diferencia de otros Jinchuriki, el sello que Sunagakure usó para sellar a Shukaku era terrible e impedía que durmiera, ya que perdería el control y Shukaku quedaría libre. Esto lo convirtió en un individuo muy vulnerable y en un arma poco fiable en tiempos de guerra, especialmente ahora que estaba envejeciendo. La tercera shinobi de nivel Kage era Lady Chiyo, líder de la brigada de marionetas de Sunagakure y ninja médico.
Su habilidad en el arte de las marionetas la convertía en una adversaria peligrosa, principalmente porque utilizaba sus conocimientos médicos y de venenos para envenenar divisiones enteras y obligar a los enemigos a retirarse. Finalmente, estaba el cuarto shinobi de Suna, y durante esos tiempos, el más odiado o admirado, según a quien se le preguntara. Sasori, conocido como el Sasori de la Arena Roja. En esta guerra, la eficacia de sus marionetas para derramar la sangre de sus enemigos, los shinobi de Konoha, sobre la arena dio origen a este apodo, y él estaba haciendo honor a él. Tenji llegó a un campo de batalla sin estandartes ni lealtades. Aún continuaba con sus investigaciones y, para ello, buscaba inspiración constantemente. Sabía que, aparte de él, los humanos nunca habían sido tan ingeniosos como en tiempos de guerra. Se detuvo en una duna y observó uno de los innumerables enfrentamientos entre los shinobi de Konoha y la respuesta de Tsunagakure. La arena estalló cuando decenas de marionetas emergieron y lanzaron senbon contra los shinobi que se acercaban. Estos gritaron de dolor y sorpresa, intentando esquivar los incesantes ataques que venían de todas partes. Algunos hombres gritaron órdenes de retirada y reagrupación, que los demás intentaron seguir, pero no lo consiguieron del todo. ¿Dónde está el trío Inoshikacho? Necesitamos ayuda. El comandante Nara nos ha ordenado replegarnos por el flanco norte y concentrarnos en el flanco sur, intentando avanzar con decisión y no malgastar a nuestros hombres. ¿Para qué? ¿Qué pasa con Chiyo y el tercer Kazekage? Preguntó el hombre. No sé nada sobre. El shinobi logró esquivar por poco un golpe letal que venía de debajo de sus pies. Un cachorro emergió con una larga hoja y lo cortó de abajo hacia arriba. Apareció un fino hilo de sangre. Tendo, ¿estás bien? Gritó su amigo. Ese sí, lo logré, estás envenenada. Tienes que volver. Si Lady Tsunade no te trata, entonces tendremos un problema. Todavía no podemos mirar, dijo Tendo, señalando hacia adelante. Está aquí. Un joven de pelo corto y rojo emergió de su escondite. A su alrededor, varias marionetas volaban por los aires, asesinando a ninjas de Konoha sin piedad. Tenía una mirada fría y vacía mientras observaba a los ninjas frente a él, como si no fueran humanos. Sasori había llegado y estaba arrasando de nuevo con las filas de Konoha. Formación 4. Pónganse en posición. Haz que sigan el plan del señor Nara, Tendo. Tendo. Quédate conmigo. Los shinobi de Suna se lanzaron hacia adelante. Estilo de viento. Jutsu de bola de viento en espiral. Estilo de viento. Jutsu de cortador de viento. Estilo de viento. Gran avance. El jutsu de viento voló hacia ellos, causando gran daño y destrozando a decenas de ninjas de Konoha. Usaron la técnica de elemento tierra para bloquear algunos ataques, pero no fue tan efectiva como la de elemento fuego. Lamentablemente, los mejores usuarios de elemento fuego, los Uchiha, estaban luchando en el frente de Iwa. De repente, las dunas temblaron al converger cientos de firmas de chakra. Desde la cresta occidental, una formación coordinada avanzó y sorprendió a los confiados shinobi de Suna. Eran disciplinados, precisos y conocidos en todo el mundo. El Inoshikacho. En el centro de su formación se movía Shikaku Nara, el actual líder del clan Nara. Sus ojos eran penetrantes, con una mente calculadora que ya pensaba 10 pasos por delante. A su izquierda, Inoichi Yamanaka, el líder del clan Yamanaka, cerró los ojos brevemente. Usando el jutsu característico de su clan, su chakra se extendió como una red, sintiendo los pensamientos de sus compañeros shinobi de Konoha para crear un mejor plan con Shikaku. A su derecha, Shisa Akimichi, el líder del clan Akimichi, estiró los hombros. Su cuerpo se hinchaba con la energía acumulada. Tras ellos le seguían cientos de shinobi de clanes, unidades sensoriales y especialistas en fuego de Yamanaka, atadores de sombras de Nara y tropas de choque de Akimichi. Habían llegado preparados con varios planes para ayudar a sus shinobi e infligir graves daños a Tsunagakure. Se han detectado varias presencias fuertes. Sasori de la Arena Roja a la derecha y ninjas de Suna a la izquierda y al frente, dijo Inoichi. Shikaku levantó 2 dedos. Contacto en 5 segundos. Objetivo. Sasori de la Arena Roja. Es nuestro principal objetivo en este frente. Pero prepárense para, unas ramas de madera brotaron de la arena y le impidieron hablar. Marionetas cargaron hacia adelante, docenas a la vez, con agujas y cuchillas que reflejaban el sol implacable y se acercaban a ellas. Shisa golpeó la arena con el pie y usó el jutsu de su clan. Jutsu de expansión parcial. Golpeó a los títeres que aparecieron ante él y los aplastó. Los títeres explotaron al avanzar, haciendo añicos a 3 de ellos.
Sombras se arrastraron hacia adelante y se unieron a las sombras de los títeres, congelándolos en pleno movimiento. El clan Nara restringió sus movimientos, mientras que otros ninjas atacaron. Inoichi, ahora. El chakra de Inoichi aumentó. Jutsu de transmisión mental. Su mente se movió a través de las llanuras, acercándose al lanzador del jutsu de marionetas. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de lograrlo, fue bloqueado. Inoichi se tambaleó sorprendido y tosió sangre cuando el jutsu se volvió en su contra. ¿Qué? La arena volvió a moverse y aparecieron nuevas figuras. La brigada de marionetas. Frente a ellos se encontraba su líder. Una anciana, pero poderosa, apareció ante los ninjas de Konoha. Señorita Chiyo. No se llevarán a mi nieto, dijo con frialdad. El trío Inoshikacho analizó el nuevo problema que tenían ante sí, mientras varios planes se formaban en la mente de Shikaku. La tensión era explosiva, y cuando los dedos de Chiyo se crisparon, el campo de batalla se convirtió en un infierno. Las marionetas de ella y de la brigada de marionetas se movían por el aire como trampas mortales móviles. Interceptaban las sombras del clan Nara, desviando los golpes de Akimichi y obligando a todos a dividir su atención. Un gas venenoso siseaba desde conductos ocultos, creados especialmente por Chiyo, lo que representaba una pesadilla sin la sanadora más experta. ¡Qué fastidio!, suspiró Shikaku. El palo negro surcó el aire, cortando varios hilos de chakra que controlaban a las marionetas. Estas cayeron sin vida. Al sentir la conexión rota, Sasori se volvió hacia la causante de este fenómeno, Tenji. Ignoró al shinobi de Konoha y se quedó mirando a Tenji. Al posar su mirada en la espada que sostenía y en su postura, sumado a la rapidez de sus movimientos, su rostro se contrajo de rabia incontenible. Sin embargo, solo él y Lady Chiyo sabrían el motivo. Sus dedos se movieron y los hilos de chakra avanzaron con mayor rapidez que antes. Las marionetas se reagrupaban en el aire formando una formación letal. Casi un centenar de marionetas flotaban en el aire, listas para desatar el infierno sobre Tenji, el blanco de su odio. Saku, no, susurró Sasori. Sakumo, ataque. Tenji escuchó al joven y entrecerró los ojos. La forma en que lo dijo les heló la sangre a los shinobi de Konoha. Sintieron la inmensa intención asesina que Sasori había desatado. Tenji, en cambio, no sintió miedo. Sintió una profunda compasión y tristeza. Siento tu dolor, hijo. Al oír sus palabras, los ojos de Sasori se abrieron aún más. Morir. Todas las marionetas se lanzaron hacia adelante, por el aire, con sus armas ocultas y a la vista, listas para matar a Tenji. Las primeras espadas y senbons nunca alcanzaron su objetivo. Tenji recibió un solo golpe. No usó ningún jutsu ni gritó. Sostuvo su espada y cortó fácilmente a los dos primeros títeres. Bloqueó docenas de senbon con chakra de viento, creando una barrera protectora. ¡Ah! Gritó Sasori. Las marionetas no se detuvieron. En cambio, Sasori movió los dedos frenéticamente. Tenji miró a Sasori y comprendió algo. Dejó de usar el chakra de viento a través de su espada y la devolvió a su estado base. Cortó los hilos de chakra, asegurándose de no dañar a las marionetas. Después de que aproximadamente 40 marionetas yacieran en el suelo a su alrededor, Tenji se detuvo y volvió a mirar a Sasori. Basta, dijo. Las marionetas de Sasori se congelaron. No por un jutsu, sino porque la presencia de Tenji y sus palabras afectaron a Sasori. La presencia de Tenji lo envolvió como una tormenta y lo detuvo momentáneamente. Hijo, dijo Tenji en voz baja, volviéndose para mirarlo, esta no es tu batalla. Puedo sentir el dolor en tu corazón, pero esto no lo llenará. No puedes llenar este vacío con nada. No me digas qué hacer. Gritó Sasori, forzando el chakra a través de los hilos. Están aquí para llevarte. Tú los mataste. No sé de quién hablas, hijo. Pero estoy seguro de que no me refiero a mí. Sasori movió sus marionetas como un poseso, atacando de nuevo a Tenji. Al darse cuenta de que esto no daría resultado, Tenji optó por una estrategia diferente. Había estado experimentando con un nuevo lanzamiento que había ideado hacía unos días. Dado que se trataba de velocidad, pensó que sería un buen momento para probarlo. Esquivó y se movió con agilidad entre los incesantes ataques de los más de 50 títeres. Tenji llevó su mano a su espada. Había estado probando diversas transformaciones de la naturaleza y explorando formas de combinarlas. Y dado que había logrado avances asombrosos en la liberación del yin, pensó en combinar el yin y el yang con las transformaciones básicas de la naturaleza.
Mientras esquivaba la incesante lluvia de ataques, Tenji separó el yin y el yang, y combinó el yang con el rayo para crear algo nuevo. Lentamente, deslizó su mano a lo largo de su espada y reveló una liberación nueva e inédita. Ama no Murakumo. La katana negra se transformó en luz pura, brillando intensamente y cegando a quienes la contemplaban por un instante. Sasori se cubrió los ojos un segundo. Vio la espada brillante, casi blanco-amarillenta, en las manos de Tenji y tuvo un mal presentimiento. Tenji sonrió satisfecho y luego se volvió hacia Sasori. Había creado el elemento luz combinando yang y rayo. Su objetivo era ser un elemento basado en la velocidad pura. Y lo había logrado. Atravesó el aire con su brazo a una velocidad imperceptible para el shinobi. Un instante después, decenas de marionetas cayeron del cielo, con sus hilos de chakra cortados. Finalmente, saliendo de su estupor, Sasori atacó de nuevo, intentando crear distancia y levantándolas en el aire. Para su desgracia, esto ya no le importaba a Tenji. Blandió su espada en el aire y lanzó varios tajos a la velocidad de la luz. Las marionetas cayeron al suelo una tras otra, y ni siquiera un minuto después, Sasori se encontraba solo en el campo de batalla. Observó la hoja de luz junto a su cuello y a Tenji, que había llegado frente a él antes de que pudiera formular un pensamiento coherente. Sus labios temblaron levemente al recordar a sus padres y cómo habían sido asesinados. Tenji rompió el pesado silencio al bajar su espada y devolverla a su estado original. ¿Eh? Los jóvenes como tú no deberían tener que cargar con ese tipo de pensamientos. ¿Qué? ¿Estás solo en este mundo, no es así? Preguntó Tenji. ¿Tienes familia? ¿Padre? ¿Madre? ¿Mascota? Sasori no respondió, y Tenji lo entendió. ¿Abuelo, abuela? Ah, así que una abuela. ¿No es buena contigo? Así que estás completamente solo. Como yo. Ninguno de los dos dijo nada por un instante. Sasori ya se había resignado a su muerte, y aquella conversación era inútil. Odiaba no poder alcanzar la perfección y volverse inmortal. Pero intentaba no demostrarlo. ¿Cómo te llamas? Preguntó Tenji. Sasori. Tenji sonrió amablemente y extendió sus manos hacia Sasori. Sasori. Ven, únete a mí. Siguiente capítulo. Primer retenedor. Avatar, únete a mí. No. ¿Por qué no? Será mucho mejor que quedarse aquí. No. Deberías poder elegir por ti mismo si quieres morir por un pueblo o al que no le importas. No. ¿No quieres elegir? No. Voy a preparar la comida. ¿Qué dices? No. Vamos. Te mereces algo mejor. Únete a mi familia. No. ¿Por qué no? Ya tengo una familia. Una abuela que no te habla desde que murieron tus padres no forma una familia. Y tampoco lo hace el parentesco consanguíneo. Uf. Sasori gimió de fastidio. Llevaba un mes así y sentía que se estaba volviendo loco. Tras su primera pelea, Tenji lo había seguido constantemente, insistiendo en que se uniera a su familia o grupo, como él lo llamaba. Sasori se negó y atacó a Tenji sin piedad. Pero eso solo sirvió para que Tenji aprendiera a usar el jutsu de marionetas y a mejorarlo. Sin importar que, por las noches, cuando Sasori quería estar solo y crear nuevas marionetas, Tenji aparecía de la nada y le hablaba. Tenji era, literalmente, el peor enemigo que uno podía tener, sin importar tu especialidad. Si te enfrentabas a él en combate, analizaba tus movimientos a simple vista, los perfeccionaba y creaba una contramedida, todo durante la pelea. Si discutías con él, estudiaba tu forma de pensar y analizaba tus ideas una por una. Y si eras un niño solitario y atormentado, como Sasori, lo acosaba constantemente, sin dejarlo solo jamás, y se preocupaba por él en lo más mínimo. Tenji aparecía en las tiendas y cuevas escondidas de Sasori, le preparaba una comida, le explicaba cómo mejorar las marionetas y los jutsu, y le hablaba de cosas que nadie le había contado. Y sin importar lo que hiciera Sasori, Tenji simplemente no se marchaba. Con su amabilidad, iba derribando las defensas y la oscuridad de Sasori. Poco a poco, Sasori se abrió a Tenji sin siquiera darse cuenta. Le contó sobre su vida en Sunagakure, su entrenamiento, la abuela chilló y, finalmente, sobre sus padres. Tenji hizo lo mismo, pero de una forma distinta. Así pues, después de un mes, a pesar de seguir sin aceptar unirse a Tenji, fue más por costumbre y por negarse a someterse que por cualquier otra cosa. Toma, come algo. Preparé tu plato favorito, dijo Tenji. El aroma inundó el aire, haciendo que Sasori tragara saliva. Intentó usar toda su fuerza mental para no ceder de inmediato, pero fracasó.
Soltó la marioneta en la que estaba trabajando y se sentó junto a Tenji, concentrándose en su tarea. Un pequeño gemido involuntario de placer escapó de los labios de Sasori. Sus ojos se dirigieron rápidamente a Tenji, quien fingió no oír nada. Sasori notó la expresión en el rostro de Tenji y sintió que algo andaba mal. Tenji no le había mentido a Sasori este mes, y como Sasori era un ninja habilidoso, podía leerle la mente, a menos que estuviera en guardia. ¿Qué ocurre?, preguntó Sasori. Me siento inquieto, respondió Tenji. ¿Inquieto? ¿Por qué? He estado buscando a mis descendientes para intentar obtener información sobre mi esposa. Pero por ahora no he tenido éxito. Tenji había estado recorriendo el mundo ninja en busca de sus descendientes para descubrir la verdad sobre el sello que aprisionaba a Kaguya. Pero no había dado resultado. Sentía que vagaba sin rumbo, y eso lo frustraba. Al ver a Sasori, supo que quería reclutarlo, junto con muchos otros en el futuro, para crear una organización que lo siguiera a él y a su esposa y construyera un mundo mejor. Sasori estaba solo y destrozado. Pero Tenji vio su inmenso potencial y su necesidad de afecto, así que lo eligió como el primer miembro de su séquito. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Sasori. Necesito ir a la tierra de la lluvia. Tengo la extraña sensación de que algo sucederá allí, algo que necesito ver y de lo que necesito formar parte. No puedo esperar más. Sasori tenía una idea de lo que eso significaba. ¿Cuándo te vas?, preguntó. Mañana. Así que si quieres acompañarme, eres bienvenido, pero si no, es tu decisión. Sasori no podía dormir. Pensaba en lo que Tenji le había dicho, y la idea de que se fuera y volviera a estar solo le dolía más de lo que quería admitir. La comida, se decía a sí mismo. Solo echaría de menos la comida. No podía comprender cómo alguien podía crear platos tan deliciosos que, literalmente, lo dejaban boquiabierto. Tras horas de insomnio, se levantó. Tomó una decisión y se vistió. Unos minutos después, ya tenía todo lo necesario empacado y salió de su tienda. Había dado lo que podía por la aldea, y ahora era el momento de hacer algo que deseaba. Y quería seguir a Tenji. Las tiendas del tercer Kazekage y Lady Chiyo se ubicaban en el centro de las fuerzas de Suna. Su función era protegerlas de los ataques enemigos, con sensores listos para activar la alarma en caso de necesidad. Sasori obtuvo permiso para entrar en la tienda de guerra y encontró al tercer Kazekage y a su abuela, Lady Chiyo, junto con otros consejeros, inmersos en conversaciones tácticas. El Kazekage ni siquiera levantó la cabeza al ver entrar a Sasori. Chiyo lo vio y mostró la misma expresión de dolor que siempre tenía al verlo. Señor Kazekage, quisiera hablar con usted, dijo Sasori. Sasori, estamos en medio de una reunión. Puedes unirte si quieres, pero guarda silencio. En breve te explicaremos tu papel, respondió el Kazekage. No. Todos parecían sorprendidos y conmocionados por el despido de Sasori. El tercer Kazekage levantó la vista y entrecerró los ojos. No. Me voy del pueblo. Aquí está mi diadema. Sasori se quitó la banda protectora de Suna y la colocó sobre la mesa frente a él. Todos los presentes quedaron atónitos. Uno de sus combatientes más fuertes acababa de renunciar, o quería renunciar, a ser un shinobi de Suna. Y, para colmo, en plena guerra. Esto era un desastre para ellos. Suna no podría mantener la línea como lo había hecho si Sasori se marchaba, y todos lo sabían. ¿Qué locura es esta? No puedes irte. Estamos en plena guerra, por si no te habías dado cuenta. Así que quita tu protector de frente de esta mesa y prepárate para otra batalla. Gritó el tercer Kazekage. Puedo irme cuando quiera. El pueblo no me pertenece, nadie me pertenece, dijo Sasori, repitiendo las palabras que Tenji le había dicho. Sasori, ¿estás seguro? ¿Por qué quieres irte?, preguntó Chiyo. Ya no hay nada en este pueblo que pueda detenerme. No quiero luchar en una guerra que ustedes consideraron necesaria. Mis padres murieron durante la Segunda Guerra Shinobi, y ahora me envían a la batalla de la misma manera que a ellos. El tercer Kazekage estaba furioso. Ese mocoso, ese niño, hablaba como si estuviera a su mismo nivel. Había decidido participar en la Tercera Guerra Shinobi porque era el Kazekage, y su palabra era ley. Volverás a tu puesto y esperarás a que te envíen a la batalla. Es una orden. Las palabras del Kazekage fueron gélidas y disiparon la tensión en la tienda. Chiyo miró con preocupación al Kazekage, conocido por ser el más poderoso. No quería que pelearan. No podía perder a nadie más, no a Sasori, el último de su familia. Pero Sasori era necesario para que Suna mejorara su posición y sus condiciones de vida, por fin.
Si perdían ahora, estarían en una situación terrible, y el Daimi no los perdonaría. No lo haré, respondió Sasori con la misma frialdad que el Kazekage. Los dos se miraron con odio. Por favor, Lord Kazekage, permítanos. De repente, una ola de arena de hierro se precipitó hacia adelante, envolviendo a Sasori y arrojándolo fuera de la tienda. Señor Kazekage. Gritó Chiyó presa del pánico. Silencio, Chiyó. Ya es hora de que alguien le enseñe a tu nieto a respetar al Kazekage, dijo, y salió de la tienda. La arena de hierro fue retirada, dejando al descubierto a Sasori prácticamente ileso, protegido por una marioneta que nadie había visto hasta entonces. Pero al aparecer, todos abrieron los ojos de asombro. Eso es, Iruko. ¿Qué has hecho? Gritó el tercer Kazekage enfadado. Esta era la marioneta más poderosa de Sasori hasta el momento. Era una marioneta humana hecha con el cadáver de un renombrado shinobi de Suna. Al verla, Chiyó quedó atónita, pues no se había dado cuenta de hasta dónde había llegado Sasori. Pero no había tiempo para discutir. El Kazekage se apartó del camino de varias agujas Senbon que provenían de un lugar oculto. Arena de hierro negro se elevó del suelo mientras él usaba su chakra magnético para controlarla. Arena de hierro. Puño de hierro negro. Un enorme brazo de arena de hierro comprimida se abalanzó hacia adelante, pulverizando el suelo donde se encontraba Sasori. Iruko salió disparado hacia atrás, pero aterrizó a salvo más atrás, utilizando su cola para anclarse al suelo. Iruko poseía una armadura resistente y había sido modificado por Sasori, basándose en las ideas y aportaciones de Tenji. La cola se lanzó hacia adelante, bloqueando la arena de hierro que se aproximaba. Agujas envenenadas surcaron el aire, desde las posiciones ocultas, así como desde la boca de Iruko. Muro de arena de hierro. La arena negra formaba un denso escudo. Las agujas se incrustaban inofensivamente contra la barrera magnética. Masacre de rango medio. El secreto rojo comienza. El chakra de Sasori estalló, y cientos de hilos de chakra controlaron a las marionetas ocultas. Técnica secreta roja. Representación de 100 marionetas. El suelo tras Sasori se abrió y ataúdes de madera emergieron de la arena. 100 marionetas con forma humana se alzaron en formación, cada una armada con armas envenenadas y letales, listas para seguir los movimientos de los dedos de Sasori. Al ver esto, el tercer Kazekage reaccionó de inmediato para mantener la iniciativa. Sabía lo peligroso que era un titiritero como Sasori. Enfrentarse a él significaba que seguramente sería sorprendido, y si lo pillaban desprevenido, sin duda sufriría graves consecuencias. Llovizna de arena de hierro. Una lluvia de finísimas bolas de hierro negro surcó el campo de batalla, destrozando marionetas en pleno vuelo. Las extremidades caían, las cabezas se hacían añicos. Parecía un cementerio de madera. Pero todo formaba parte del plan de Sasori. Conocía las fortalezas del Kazekage y se adaptó al instante. 10 marionetas avanzaron, uniendo escudos especialmente creados. Los escudos estaban impregnados del chakra de Sasori, formando una poderosa barrera. La arena de hierro no logró penetrar este escudo. Pero Sasori ya se preparaba para atacar de nuevo. 20 marionetas lanzaron contraataques. Utilizaron cuchillas y agujas ocultas para atacar al Kazekage desde diferentes flancos. Muro de arena de hierro. Ola de arena de hierro. El Kazekage creó un muro para protegerse de cualquier arma oculta y, al mismo tiempo, lanzó una ola de arena magnetizada que engulló a los títeres a su alrededor, reduciéndolos a escombros. Pero ese ataque fue solo una distracción para Sasori. El verdadero ataque venía desde arriba. Usando marionetas especiales, las hizo volar hacia el cielo y lanzar armas letales sobre el campo de batalla. Al ver esto, los ojos del Kazekage se abrieron de par en par y reaccionó con la mayor rapidez posible. Sabía lo peligroso que era el veneno de Suna. Cúpula de arena de hierro. Una vez más, Sasori predijo esta respuesta y tenía preparado el siguiente ataque. Decenas de manos de marioneta emergieron de la arena bajo el Kazekage y le sujetaron las piernas. Si se observaba con atención, se podían ver los sellos de protección en las marionetas, que guardaban un parecido inquietante con las marcas de explosión. ¡No! Una explosión resonó, destrozando la cúpula de hierro y lanzando al Kazekage por los aires. Estaba gravemente herido, pues había logrado protegerse lo mejor que pudo usando su chakra. Gracias a la naturaleza de su transformación magnética, consiguió repeler el daño lo suficiente como para sobrevivir. Pero ahora, estaba furioso. Sasori, detente. Gritó Lady Chiyo. Luchaban fuera del campamento de Suna. Se suponía que nadie debía resultar herido. Pero al comienzo de la pelea, a ninguno de los dos les importaban los daños colaterales.
Al ver a su nieto a punto de matar al Kazekage, Lady Chiyo, quien había estado velando por la seguridad de los shinobi de Suna, se apresuró a intervenir. El tercer Kazekage alzó una mano, y pareció como si el cielo se oscureciera. Método del mundo de la arena de hierro. Arena de hierro negro inundó el campo de batalla desde todas direcciones, creando un campo de batalla tridimensional letal. Cada grano obedecía su voluntad. Esta técnica utilizaba arena de hierro para crear una gigantesca esfera de púas ramificadas. El Kazekage primero creó dos masas de arena de hierro con campos magnéticos opuestos y luego las fusionó. Esto provocó un aumento instantáneo de las fuerzas magnéticas, y la fuerza repulsiva de ambos campos magnéticos dispersó la arena de hierro por una vasta área. La arena de hierro se extendía en púas que se ramificaban irregularmente, haciendo casi imposible tener una visión clara de lo que sucedía. Esto también hacía que esquivar las púas fuera prácticamente imposible. Incluso si Sasori hubiera logrado evitar ser golpeado, las púas de arena de hierro habrían cubierto todo el entorno, bloqueando cualquier vía de escape. Con el oponente acorralado, el Kazekage planeó atacar en persona y acabar con Sasori. Cientos de marionetas fueron destrozadas en segundos. Fue una masacre, pero Sasori mantuvo la calma. Ya había hablado de esta debilidad con Tenji, quien le había dado varias ideas para solucionarla. Y eso fue lo que hizo. Iruko lo protegió mientras él se concentraba en otra cosa. Extendió sus hilos de chakra y, usando su inmenso control, hizo que miles de piezas de madera se movieran por el aire. Las piezas individuales eludieron la arena de hierro y llegaron